es cómplice de la violación de los derechos humanos que le está haciendo el gobierno venezolano, los extranjeros colombianos que residen aquí. Aparte que es cómplice, es parte de esa violación. Porque muchos me han dicho que se han ido porque están en el medio de la FARC y los paramilitares. ¿Quién creó eso? Eso no se creó en 1948 cuando mataron a un líder socialista y quería hacer un gobierno diferente, como José Eliezer Gaitán. Entonces los gobiernos son responsables de lo que está sucediendo con ustedes. Y yo lo que los llamo a uno, ¿verdad?, a que busquen el conocimiento, ¿verdad?, que se empapen de lo que estamos hablando. Dos, que mantengamos la fe en lo que estamos haciendo y lo hagamos entre todos. Y que tengamos la paciencia. Hay que tener paciencia. Porque ¿qué pasa en Venezuela con la parte política? No, él no es dirigente del PSV, no se arrodilla a diputado, no se arrodilla a Maduro, no se arrodilla a Adán. Y si le damos la nacionalidad, todos los 3 millones van para dónde. Pero lamentablemente ellos tienen que acatar esto y nosotros lo vamos a hacer. Por eso es que, ¿verdad?, yo le voy a plantear a Mireya que hay que hacer una reunión con algunos juristas de allá y algunos juristas de acá, que busquemos la parte y manejemos la parte internacional para que hagamos que en realidad se le respeten los derechos humanos a todos ustedes. Tengo entendido que este documento ustedes lo trajeron de Sí, mire, la camarada Mireya y la camarada Mirta, que llegaron a Barinas a la fundación, ¿verdad?, nosotros la autorizamos para que hicieran el trabajo aquí en esta batalla. Y ellas me llevan para allá la solicitud de ustedes de afiliación a la fundación, y nosotros hemos traído para acá algunos. No los trajimos todos, porque lo primero es decirles qué es esto, qué somos, para qué nos constituimos, cómo van a usar esto. Ahora yo no nosotros la mayoría tenemos los papeles en la fundación. Mi pregunta es, si yo paso la cabana en cualquier lugar, puedo decir que pertenezco a la fundación. Claro. No tengo el papel, no tengo el papel. No, tiene que tener eso. Tiene que tener esto. Pero venga, no hay una base de datos ya en la fundación. No, estamos trabajando sobre eso. Por eso es que los documentos no se les entregaron ahorita a las personas, porque no está en la base de datos. Los que firmaron hay que Eso no regresar. es lo que ella está preguntando, ella está preguntando otra El que cosa. la tiene está en la base de datos. El que no la tiene no está en la base de datos. Claro, no, usted está en la base de datos, pero no tiene el certificado. Por eso, pero si Y si usted no tiene el certificado, como le digo, yo soy asociado. es que dice que Usted necesita tener algo, usted necesita tener esta identificación, Soporte. soporte o identificación de afiliación a la organización. por eso, pero esperamos que está poniendo ya está en la base de datos. Claro, porque igualito, mire, usted tiene una cédula colombiana, usted llega sin la cédula y te dice, mire, yo soy colombiano, usted no muestra la cédula. No, yo soy venezolano, pero si no muestra la cédula, yo soy de la fundación, tiene que mostrar el certificado. Ministra, no lo tenga con un... Puede estar en la base de datos, pero le va a decir el guardia, muestre un documento. Por eso, por ejemplo, ellos no tienen acceso a esa base. Sí, claro, sí. Pero ellos no se van a poner a buscarle allá, sino eso es como la cédula. Ese acceso a esa base de datos no lo tiene No, ellos todavía no. Claro, tiene el código, por eso es que hay que entregar cosas. ¿Qué le estoy diciendo? Que hay algunos funcionarios que se niegan a reconocer y a reclamar. Lo que pasa es que, mire, escuchen esto, hay algo muy importante, yo lo estaba diciendo antes del almuerzo, que cuando ustedes hablen con un funcionario, no diga yo estoy tramitando, Están circulando, estamos tramitando. pero hay... ¿Por qué? Porque hay 1000 personas con este certificado, 1000.
pero hay casi 10.000 que pertenecen a la organización. Y cuando usted dice estoy, es sola. Entonces usted no tiene apoyo. Cuando usted está sola no tiene apoyo de nadie. Usted tiene que decir estamos tramitando. Para eso fundamos esta fundación, para legalizarnos. Estamos tramitando a través de la fundación. Claro, porque en ese sentido que usted pluralice, para que ellos sepan que ustedes no están solos, de que esta fundación tiene unos representantes, tanto los representantes como el señor que fue el fundador, como los representantes legales de la organización, que van a arremeter con cualquier persona que viole esto, porque esto es un derecho. Esto no lo inventó él, esto no lo inventé yo, esto está en la Constitución. Y el Estado, al registrar esto, lo legalizó. Entonces el Estado hizo algo ilegal, porque, o sea, el Estado legalizó algo que es ilegal. No puede. ¿Ah? Esto está legal. Entonces el mayor soporte que tienen ustedes es que ustedes no están solos, como usted lo dijo ahora, señora. Ustedes tienen, usted dijo, nosotros tenemos el respaldo de ustedes, por supuesto. Usted es miembro de esta organización, de esta fundación, tiene el respaldo de nosotros, totalmente. Aquí está, mire, aquí está el registro donde está legalizada por el gobierno, la fundación, el registro sexto, el municipio libertador. ¿Por qué tuve que hacerlo en Caracas? Porque Marina, no hay la independencia de poderes como tal, y estaban frenando a que el trabajo que se comenzó ahí se profundizara. Entonces los entretuve que estaba en Marina y me fui a Caracas y lo legalicé. Después que está legalizado y ya como oficio de ensayo dirigido como organización, ya estamos reconocidos. Mire, si quieren ver cuánta gente ha entrado a la sede allá en Marina y que yo sé que van a ir y son funcionarios de investigación, ¿verdad? Y los he atendido y les he explicado que han tenido que irse, algunos se van hasta zapatear. Bravos porque no han podido. Y los he visto que se han sentado y se hacen pasar por extranjeros, se hacen pasar por ovejitas y andan buscando cómo frenar el trabajo. Por eso otra cosa, cuando el señor lo dijo claramente aquí, esto se graba para subirse a internet. ¿Por qué nosotros grabamos esto? Esto es una asamblea. Todo lo que se decide en asamblea tiene carácter vinculante. Cuando el señor les hace una pregunta y ustedes están de acuerdo con lo que él se está diciendo, dicen sí, estamos de acuerdo o sí, lo autorizamos. Porque como eso tiene carácter vinculante, ustedes que son el pueblo, lo están autorizando a él a hacer cualquier gestión. ¿Me entiende? O sea, de que la gente sepa, las autoridades sepan de que él no está actuando porque él le provocó, porque él quiere fastidiar al gobierno. Nosotros no es que queremos fastidiar al gobierno, es que queremos que el gobierno se ajuste a derecho, con nosotros, con todos ustedes. Él habla aquí de esta organización de derechos humanos. Por eso entré yo a esta organización, que fue la que él fundó. Yo soy el director, defensor, veedor internacional de derechos humanos en el estado Barinas. Pero cuando eso dice internacional, o sea, quiere decir que yo puedo estar en Barinas o en San Cristóbal o en Lara o en Caracas y mis funciones son las mismas. Porque si tiene rango internacional, o sea, en lo que es el estado venezolano, tengo jurisdicción en cualquier parte. Entonces esta organización se une con él para defenderle los derechos a ustedes. Y cuando él les pide la unidad, es porque mientras estemos unidos, jamás seremos vencidos. Y los propósitos, las metas que nosotros tenemos, se van a lograr. Entonces por eso les digo, cuando ustedes presenten el certificado, no se individualicen ustedes mismos. No digan yo estoy haciendo, no es usted. Son todos ustedes, es una organización la que lo está haciendo. Para que ellos sepan que ustedes no están solos. De que esta organización tiene representantes y representantes que están actuando legalmente.
Ustedes, cada uno de ustedes ahorita cuando termine la asamblea puede agarrar eso que está ahí, eso es una acta donde se hizo la denuncia, eso está sellado y firmado por el Ministerio Público, para que ustedes sepan que ese funcionario que, como vulgarmente decimos nosotros por allá, se comió la luz con uno de la organización, está denunciado. Y todo aquel que le quiera quitar el certificado, se lo quiera romper o lo maltrate, usted va y hace la denuncia por escrito y nosotros como organización procedemos, ni siquiera es usted, somos nosotros, porque a usted pertenecer a esta organización, ya nosotros somos su representante. Usted no... ¿Ah? La denuncia aquí la van a hacer con el vocero que ustedes van a tener aquí, que se va a nombrar, ¿cierto, Carlos? Se va a nombrar el vocero de aquí, del estado Táchira. El vocero lleva la denuncia, eleva la denuncia hacia la sede de nosotros que está en el estado Barinas. Y nosotros la hacemos en Caracas directamente. Para hacerle la pregunta, Carlos Paredes. Decía que si nosotros aprobamos esta acá, decir que estamos en una asamblea, que apruebe la asamblea es la máxima autoridad y eso tiene vigencia. Dos preguntas que concretan en una sola. En la reunión pasada que hubo en Cúcuta, en el club de los jubilados de Copetrol, se acordó buscar una sede en Cúcuta. ¿Sí? Yo quisiera saber cómo va eso. Y los 25 bolívares que voluntariamente hay que aportar para la asociación mensualmente, ¿a dónde se van a llevar? Mire, la fundación, esa reunión que hablamos allá, vamos a terminar de finiquitar aquí, ¿verdad? Con nombrar la vocera principal del estado Táchira. Yo me presupongo, quien ha dirigido, Mirta y Mireya, ¿verdad? Entonces, no, es que le toca a Mirta porque ya tiene que hablar venezolana y a mí que la parte colombiana. Lo primero que yo digo, ¿están de acuerdo con lo que estamos haciendo? Sí. Entonces, bueno, elijan ustedes. La pregunta mía, porque la pregunta regresa un poquito hacia atrás. Claro. Sí, a una reunión que ya se hizo. ¿Sí? Entonces, de que se acordó, usted habló, vinieron unos compañeros de Bogotá para trasladaron su posición. Avanzarle sobre que se iba a buscar una oficina. No, pero es que esa era para la parte política. Eso era para la parte política. Pero para avanzarle en la fundación, lo que usted dijo, ¿dónde se aportan los 25 bolívares? La fundación tiene su cuenta. Sí, ya se hizo. Fundación Frente Bolivariano, del Banco Sofitasa, los que vayan a poner los aportes, lo dan a través de la cuenta de la fundación. Porque esto tiene que funcionar, ¿verdad?, de la forma más legal y más transparente que hay. Esos 25 bolívares que se aprobaron, que ustedes están de acuerdo. Claro. Nosotros lo preguntamos, ¿verdad? Y es esta la razón de que es necesario que asistan a la reunión. Porque después otros no saben qué fue lo que se habló en la reunión. Y cuando lo agarran por allá, dicen, no, a mí me están cobrando no sé qué, yo no sé qué me están cobrando. Me están cobrando para darme un permiso para viajar. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Por eso era que estaba preocupado. No se me vaya si vengo a hablarle de qué es lo que estamos haciendo. Yo no vengo a repartir papeles aquí, usted se los lleva y no sabe ni qué es lo que se llevó. Pero, doctor Carlos, yo quiero preguntar lo que no nos llegó el registro es que... Enfóquenle para allá cuando llegaba. Que lo que no le llegó el registro. Lo que no le llegó el registro les va a llegar a la medida que ustedes fijemos ahorita aquí en una próxima reunión. ¿Verdad? Y que ustedes están diciendo, Mirta, bueno, que Mirta, ¿verdad?, haga la diligencia que tiene que tener Marina para que cuadremos la próxima reunión de entrega de lo que falta. ¿Por qué no me desesperé de traerlos todos? Porque yo necesitaba traer uno para explicarlo bien, ¿verdad? Porque se llegaron los documentos ya, pero yo no me había reunido con todos ustedes, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces ahora ustedes me están diciendo que sí, lo estoy grabando, va para internet. Bueno, ahora sí vamos a darle celeridad al estado Táchira. ¿Por qué estaban en el estado Barinas? ¿Verdad? Porque han habido muchos ataques, entonces cuando uno lo ataca uno tiene que retraer la fuerza para aguantar, ¿verdad?
Cuando ya no puede, gastaron su batería y no puede, entonces uno va a avanzar. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Vamos a buscar a todo aquel extranjero colombiano que reside en Venezuela, que le estén violando sus derechos humanos, para hacer que a través de la fundación se le respeten como debe ser. Porque están garantizados en la Constitución y porque están garantizados en el Pacto de San José y porque están garantizados en la Declaración Universal. Entonces nosotros tenemos que hacer que todo aquel que resida aquí, que tenga el tiempo que solicita la Constitución, se le respete su derecho y lo convierta en ciudadano venezolano. Y todos aquellos que están acá en los estados fronterizos, ¿verdad?, que están aquí y allá, nosotros tenemos que proponernos con la Constitución, que lo leí ahí, de hacer algunos reglamentos, alguna medida, de buscar que estas personas que viven tanto allá como aquí tengan también, ¿verdad?, su naturalización como tal. ¿Me estoy explicando? Porque no podemos hacer una cosa que esté fuera de aquí. Porque si nosotros estamos exigiendo, ¿qué tenemos que hacer primero? Cumplir. ¿Verdad? Si nosotros queremos una legalidad, ¿qué debemos hacer nosotros? Legal. ¿Me explico? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces vamos a echarle el tiro. ¿Dónde está la Mirta que la quieren? Para que fijemos La fecha, ¿verdad?, a la próxima reunión que debemos hacer aquí en el estado Táchira, y que ya ustedes saben, que ustedes cuenten con una vocera que ustedes mismos eligieron para el estado Táchira. Y que ella se comunica conmigo, yo me comunico con Caracas y aquí venimos. Y que nos vamos a mantener informados y que ustedes van a estar a través de el que tenga tiempo los domingos. Vamos aquí cargo unos folleticos. El que tenga tiempo los domingos, aquí está la página de las dos emisoras de radio por donde nosotros transmitimos la asamblea en vivo. Lo que allá se habla los domingos.